Buen día. Hoy vamos a continuar con lo de la multiplicación y la división. En el caso de la multiplicación, tenemos que tomar en cuenta la ley de signos. En la multiplicación, signos iguales da positivo, signos diferentes da negativo. En la multiplicación, eh, los exponentes de la parte literaria se suman, siempre y cuando la parte literaria sean las mismas. En este ejemplo tenemos 3x cuadrado y 4x a la cuarta. El cuadrado de la x y el 4 de la otra x se suman y nos queda 12x a la séptima. Cuando tenemos signos diferentes hay que tomar en cuenta la ley de signos de multiplicación. Signos diferentes da positivo, da negativo, perdón, signos iguales da positivo. En este caso, menos 2 se multiplica con el 3 y nos va a quedar menos 6. Signos diferentes da negativo, signos iguales da positivo. Y los exponentes se suman. 3 más 4 nos queda 7. En el caso de la multiplicación de monomio por un polinomio, tenemos acá 2x multiplicado por lo que está dentro del paréntesis. Este 2x se multiplica con cada uno de los términos del paréntesis. Entonces 2x por x nos va a quedar x cuadrado. ¿Por qué? Porque el 1 como exponente de una x más el otro 1 del exponente de la otra x nos queda 2. Entonces 2x por x nos va a quedar 2x cuadrado. 2x por 1 nos va a quedar 2x. 5xy por x cuadrado y, el siguiente ejemplo, se suman los exponentes de 5xy con x cuadrado y, nos va a quedar 5x cubo y cuadrado. 5xy por xy nos va a quedar 5x cuadrado y cuadrado. Los exponentes de la parte literaria se suman. Cuando no se ve otro exponente, como 2, 3, 4, etcétera, los exponentes se toman como unos. Es decir, 5xy, el exponente de la x y el exponente de la y es 1. Por lo tanto, este 1 de la x como exponente se suma con el 2 de la otra exponente de la otra x y nos va a quedar 3. Entonces sería 5xy por x cuadrado y nos va a quedar 5x cubo y cuadrado. Y en el otro caso 5x cuadrado y cuadrado. El siguiente caso es multiplicación entre polinomios. Aquí tenemos el primer ejemplo, x menos 3 por x más 4. El x que está en rojito se multiplica con el x que está en negrito y con el 4, como lo tenemos acá. El 3 que está en color azul se multiplica por el x que está en negrito y el 4, como lo tenemos aquí. Cada uno de los términos del primer paréntesis se multiplica por cada uno de los términos del segundo paréntesis. De esta manera nos quedaría entonces x por x, x cuadrado, x por 4, 4x, menos 3 por x nos va a quedar menos 3x, menos 3 por 4 nos va a quedar menos 12. Luego sumamos todos aquellos términos que sean semejantes. El 4x con el 3x es semejante porque tiene la misma parte literaria y el exponente de la parte literaria es 1. Entonces nos queda 4x menos 3x, nos va a quedar x positivo. De igual manera también tenemos aquí el siguiente ejemplo. El x más 3 por este trinomio que tenemos acá, recordemos que trinomio está formado por 3 términos. Entonces cada uno de los términos de primer paréntesis, x más 3 se va a multiplicar por cada uno de los términos de este trinomio. X, en lo que está aquí en rojito, con cada uno de ellos, y el 3 con cada uno de ellos, como está aquí en color azul. Luego se suman los términos semejantes, en este caso 2x cuadrado se suma con 3x cuadrado y nos queda 5x cuadrado. El x se suma con el 6x y nos va a quedar 7x, términos semejantes. Muy bien. Cuando hablamos de la división, hay que tomar en cuenta también la ley de signos. Signos iguales da positivo, signos diferentes da negativo. En el caso de la división, la diferencia es que con la multiplicación es que tenemos que restar los exponentes de arriba hacia abajo. En este caso tenemos x a la quinta y x cuadrado se restan. 5 menos 2 nos va a quedar 3. 18 menos 12 nos va a quedar 6. Y se copia la misma parte literaria. Dense cuenta que se pueden restar los exponentes de arriba hacia abajo media vez, las literales son las mismas. Si las literales fueran diferentes, no se pueden restar los exponentes. De igual manera tenemos aquí, cuando tenemos coeficientes se pueden dividir. 18 dentro de 6 nos va a quedar 3. 4 menos 2 nos va a quedar 2.
Entonces, cuando tenemos coeficientes, se pueden dividir los coeficientes y luego ya se trabaja. Cuando tenemos signos diferentes, por ejemplo, aquí tenemos menos 36x a la 12. 36 dividido entre 4 nos va a quedar 9, pero como son signos diferentes, va a dar negativo. 12 menos 8 nos va a quedar 4. En el caso de una división de polinomio entre monomio, cada una de los términos del polinomio, en este caso son 4 términos, por lo tanto es un polinomio. Cada uno de los términos del polinomio, en este caso, perdón, son 3 términos. Aquí tenemos 14x a la 20, 21x a la 16 y 28x a la 10. Son 3 términos otra vez. Cada uno de los términos de este trinomio se divide dentro de este monomio, haciendo la misma regla del ejemplo anterior. 14x a la 20 se divide entre 7x a la 8. 14 dentro de 7 nos va a quedar 2. X y X se copia y se resta 20 menos 8 y nos va a quedar 12 aquí abajito. Más 21 dentro de 7 nos va a quedar 3. X a la 16 dividido X a la 8, 16 menos 8 nos va a quedar 8. 28 X a la 10 dentro de 7 nos va a quedar 4. 10 menos 8 nos va a quedar 2. Dense cuenta que es lo mismo, solo que se hace en este caso 3 veces porque estamos dividiendo este trinomio dentro de este monomio. Eso es una división de polinomio dentro de un monomio. Cuando hablamos de divisiones entre polinomios, ahí es un caso bien diferente. Por ejemplo, tenemos este trinomio dividido este binomio. Lo primero que tenemos que hacer es ordenar. El exponente más grande va en el término de 3x al cuadrado. Luego colocamos 2x y luego 4. Aquí estamos ordenando en forma decreciente con respecto a la literal x, colocando el exponente más grande primero. De igual manera, si aquí lo ordenamos en base a la literal x, este también tenemos que ordenarlo en base a la literal x. Es decir, el divisor que está aquí abajo de 2 más x se ordena igual como lo ordenamos en el dividendo. El dividendo, 3x cuadrado más 2x más 4, se ordenó en base a la literal x. Por lo tanto, aquí también se ordena en base a la letra x, x más 2. Ahora, el primer término del dividendo se divide entre el primer término del divisor. Y eso es lo que tenemos aquí, 3x. Luego este 3x lo multiplicamos por cada término del divisor. Nos va a quedar de nuevo lo mismo. 3x por x nos va a quedar aquí 3x cuadrado y lo colocamos aquí abajo. 3x por 2 nos va a quedar 6x y lo colocamos debajo de sus términos semejantes. Dense cuenta que aquí volvemos a aplicar el concepto de términos semejantes. Pero 3x cuadrado dividido x, aquí nos queda 3x. Pero a la hora de multiplicar cambiamos el signo. Vean acá, cambió el signo. Entonces 3x por x nos va a quedar 3x cuadrado, pero con signo diferente, menos 3x cuadrado. 3x por 2 nos va a quedar 6x, pero con signo cambiado, menos 6x. Restamos ahora acá. Las 3x cuadrados se cancelaron, pero el 2x con el 6x nos queda 4x. Este 4x que tenemos aquí se vuelve a dividir ahora dentro de esta x del divisor. 4x dentro de x nos queda un 4 con signo negativo. Y lo vamos a ver aquí a continuación. Aquí lo tenemos. Pero había que bajar primero también el 4 que tenemos en el polinomio. En este caso, en el trinomio. Aquí tenemos, aquí ya ordenado. Tenemos el 4 que tenemos acá. Entonces este 4 hay que bajarlo. Porque como cuando hacemos una división normal, ¿verdad? Entonces bajamos este 4 que tenemos aquí. Lo bajamos y ahora sí dividimos. Y la división nos quedaría como la tenemos por acá. Aquí está. Tenemos entonces este menos 4x, lo dividimos dentro de esta x y nos va a quedar menos 4. Aquí está el menos 4. ¿No? Menos 4. Este menos 4 ahora se multiplica con cada término del divisor. Menos 4 por x nos va a quedar menos 4, pero con signo cambiado más 4. Menos 4 por 2 nos va a quedar, aquí sería 4 por 2, nos quedaría un 8. Pero con signo cambiado nos va a quedar más 8. Menos por más aquí, menos 8, pero con signo cambiado, más 8. Luego aquí se suma 4 y 8, 12. Por lo tanto, tenemos que el cociente de esta división es 3x menos 4. Este es el cociente, este es el resultado. Nos queda 3x menos 4 y el residuo nos queda 12. Ese sería nuestro resultado. Muy bien. Luego de esto tenemos lo que son las ecuaciones. En el caso de las ecuaciones tenemos que tomar en cuenta que las ecuaciones es una igualdad.
entre dos miembros, el miembro izquierdo de la ecuación y el miembro derecho de la ecuación. Cuando tenemos una ecuación, lo que tenemos que hacer es dejar solita la variable x. En este ejemplo, todo lo que está del lado izquierdo está sumando, lo pasamos al otro lado a restar. Lo que está restando de este lado derecho, lo pasamos al otro lado a sumar. Quiere decir que la operación contraria, cada vez que tengamos que despejar una variable en una ecuación, lo que la variable está haciendo de un lado de signo de igual, pasa a ser lo contrario al otro lado del signo igual. En este caso tenemos aquí la variable menos x, aquí está restando, por lo tanto al pasarlo al lado izquierdo va a pasar a sumar. Eso es porque tendríamos que colocar aquí un signo más x y de la misma manera aquí un signo más x. ¿Para qué hacemos eso? Para que se nos cancele del lado derecho las x menos x más x se cancelan. Y del lado izquierdo las x se van a sumar. X más x se sumaría y nos queda 2x. De la misma manera también hacemos con el más 1. Para poder eliminar el más 1 del lado izquierdo hay que restarle menos 1 acá. Si el lado izquierdo lo restamos, también aquí hay que restarle. Entonces, más 1 y más menos 1 se cancela del lado izquierdo. Y menos 9 y menos 1 del lado derecho nos va a quedar menos 10, que es lo que tenemos acá. De esa manera es como tenemos que trabajar las ecuaciones. Tenemos que hacer lo contrario de lo que queremos eliminar en una parte. Por ejemplo, si queremos eliminar del lado izquierdo un 1, tenemos que restar un 1. Si queremos eliminar una x, está sumando, tenemos que restar de ese lado y restar también del otro lado. Entonces, así es como podemos resolver las ecuaciones. Lo único que tenemos que tomar en cuenta es que si lo que queremos eliminar está multiplicando, para poderlo eliminar tenemos que dividirlo. Si lo hacemos de ese lado, por ejemplo, del miembro izquierdo, tenemos que también hacerlo del lado derecho, del miembro derecho. Si en el lado izquierdo hay algo que queremos eliminar y está restando, entonces para poderlo eliminar tenemos que sumarle de ese mismo lado para poderlo eliminar. Y lo mismo hacemos del lado derecho. Por ejemplo, si a lo anterior lo hicimos del lado izquierdo, lo mismo hacemos del lado derecho. Tenemos que sumar del lado derecho. Lo que hagamos de un lado, por ejemplo, lo que hagamos del lado izquierdo, también lo hacemos del lado derecho. En el miembro izquierdo lo hacemos lo mismo en el miembro derecho. Eso es todo en las ecuaciones. Hasta aquí con el tema de multiplicación, división algebraica e incluimos un poquito de las ecuaciones. Gracias, gracias.